estos rosaditos, ¿qué serán? Carbohidratos, porque están afuera de la membrana, ¿sí? ¿Por qué la proteína puede estar dentro de la membrana? ¿Qué característica tiene, Enrique? Que es anfipática, entonces ella sí puede estar en relación tanto con líquidos como con lípidos, ¿ok? Entonces, proteínas como glicoproteínas o glucolípidos son los que nos podrían estar ahí. ¿Qué podríamos tener? Esfingofosfolípidos, que también se acuerdan que esos ya los vimos, y son muy buenos receptores de la membrana, o son hasta los principales receptores de membrana, ¿ok? Entonces, hay un montón de receptores que nos van a ir ayudando a saber dónde estamos. Hay receptores tanto en la parte interna como en la parte externa, ¿ok? Diferentes. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Espera ya. Eso ahorita voy, eso voy, por eso no lo expliqué ahorita. A ver, pues, ¿qué características le brindan a esa membrana los lípidos? Te la compro, pero hay algo más. A ver, sí, tal vez si me contesta. A ver, vamos a ver. Eve, ¿sí? Alejandra. Pero, a ver, Alejandra. ¿Qué características le dan los lípidos a la membrana? Hablando de fosfolípidos y colesterol. Ok, sí. La hace que sea selectiva. Hay una que no me han dicho. Su fluidez. ¿Nombre? ¿Qué? ¿Ah? Ricardo. Vamos a dejar Ricardo porque ahí está el otro. Entonces, a ver, pues, la fluidez, esa es importante y es un poquito difícil que la entendamos. Vean aquí cómo se mueve esa membrana. A eso le llamamos fluidez. ¿Quién le da esa característica de que sea fluida? Porque no es líquido, son lípidos, estamos hablando de lípidos, no atraen líquido. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Las cadenas carbonadas que tienen quiero ver la pregunta. Las cadenas carbonadas que tienen los fosfolípidos son los que nos van a ayudar a que sea de esa manera fluida y que se mueva, que no sea una estructura rígida, dura, ¿sí? Porque no quiero que sea dura. Se puede romper. ¿Qué más aparte de lo que hemos estado hablando? Las moléculas no pueden pasar el paso de las moléculas de un lado a otro. Por ejemplo, esa puerta cerrada no permite que alguien entre ni que nadie salga. Pasa lo mismo. En cambio, si la puerta está abierta, aunque sea una de estas hojas está abierta, entonces alguien puede entrar, alguien puede salir. Lo mismo sucede aquí. No necesito que sea rígido. Entonces, traten de quitarse de la mente que la membrana es dura o rígida. No, se mueve de esta manera, como que fuera agua. Y eso es lo que le permite esa fluidez. A ver, ¿cuáles son los tipos de ácidos grasos que le permitirían más movimiento a la membrana? A ver, Samuel. ¿Qué tipo de ácidos grasos? ¿No? Sí, ¿por qué? No es que tengan dobleces, pero a ver, ¿por qué los insaturados le permiten que sea más flexible? Tú ya te arriba. ¿A ti? No. No, a ver, madre. Porque... ¿Qué era? Me perdí. ¿Por qué los insaturados le permiten que sea más fluida? Ay, ay. No. Es que porque como no hay muchas interacciones de Van der Waals por los cis, entonces no hay mucha fuerza, entonces son más débiles y hay más movimiento. Exacto, cuando hay más insaturaciones, y hablamos que habían cis, trans y todo eso, recuerden que incluso los trans, no estoy diciendo que al haber ya un doble enlace, se pierde un cierto contacto también, ¿ok? Entonces ya no, como dice Mae, las interacciones de Van der Waals ya no son tan fuertes. Termino la idea y ya no son tan fuertes. ¿Qué me hace eso? Que mientras más ácidos grasos insaturados haya en la membrana, es más movible porque se puede
espacio, que no están tan pegados uno con otro. La fuerza no es tan grande, ¿ok? Entonces, eso es lo que le va a dar esa fluidez a la membrana son los fosfolípidos. ¿Sí, Víctor? Ok. Entonces, pero no necesito que sea totalmente aguado, ¿sí? Porque entonces me va a dejar pasar cualquier cosa. Entonces, siempre están los peros, las excepciones. ¿Qué pasa entonces? ¿Quién le termina de ayudar a esa fluidez? El colesterol. Por eso el colesterol tiene que estar insertado entre los fosfolípidos, porque el colesterol le da estabilidad a esa membrana, a que no sea totalmente fluida y no sea una gelatina acuosa que no ha cuajado, sino que tenga una cierta dureza, como les digo, para que pueda permitir ciertas partículas entren y otras no. ¿Estamos? Entonces, tanto colesterol como fosfolípidos me dan la característica de fluidez en la membrana, ¿sí? Permeabilidad selectiva, esto hemos estado hablando, no vamos a entrar en tanto, pero lo mismo. ¿Y quién me va a dar eso? Lo mismo que estábamos hablando. Los fosfolípidos y el colesterol nos van a permitir que sea quién entra solo así, quién entra a través de una proteína, quién necesita energía, si va a favor o en contra del gradiente. Los fosfolípidos nos van a permitir, si se dan cuenta, vean cómo chocan algunas partículas que no logran entrar, ¿ok? Pero los fosfolípidos son los que nos van a hacer eso por su característica antifática, por la estructura en la que están formados, ¿ok? Colesterol. ¿Qué tiene el colesterol en uno de los extremos? Con alcohol. Y entonces lo que va a suceder ahí es que por eso es que ese grupo hidroxilo va a estar hacia afuera de la membrana y la parte del ciclopentano y todo eso, pero isoprenatreno, va a estar metido dentro de la membrana, ¿ok? Capacidad de rehacerse. La membrana tiene esa característica de poderse rehacer. La membrana tiene, los fosfolípidos se pueden mover de diferentes maneras. Por ejemplo, vean, empecemos con rotación. Es lo mismo que en la Tierra y el movimiento de rotación de la Tierra. Giran sobre ellos mismos. Estos movimientos también me permiten esa fluidez. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Si aquí hubiesen ácidos grasos insaturados, permite el movimiento, pero pongamos que no, que solo hay ácidos grasos saturados, entonces están más pegados, entonces el movimiento sería tal vez incluso de los dos puntos. Entonces, por eso es que la fluidez no sería tan grande ahí, entonces por eso es que tenemos que ir poniendo insaturados y saturados. Entonces tenemos el de rotación, que es sobre su propio eje, el fosfolípido. Tenemos el de traslación, que va, miren cómo se mueve, de un lado hasta el otro lado. Tenemos el de flip-flop, que es cuando solo se cambian como de lugar. Están en la membrana externa y se pasan a la interna. Ojo aquí, le llamamos flip-flop porque si pasa uno de la interna, tiene que pasar uno de la externa. No es como que solo se va a pasar uno, sino que tiene que haber ese cambio, por eso se le llama flip-flop. Hay algunos de flexión, que lo que va a hacer es que miren cómo los ácidos grasos, las cadenas, se abren y se cierran un poco. Estos movimientos me permiten también tanto la fluidez como la selectividad, pero me permiten que se pueda rehacer la membrana. Se dañó por alguna razón esos fosfolípidos, hubo rancidez oxidativa, se empezaron a dañar los ácidos grasos. ¿Qué es lo que sucede? Los demás pueden llegar a cubrir esa parte donde están. ¿Qué es lo que sucede? Digamos que se quitara esta parte de fosfolípidos que está acá. Como no se llevan con el líquido, lo que empieza a hacer es que ellos se van a empezar a cubrir entre ellos. Entonces, ¿qué hacen? Los mismos fosfolípidos que quedaron en las orillas, donde se cayó o donde se perdió ese pedazo, se empiezan a unir entre ellos para volver a quedar cabezas con el grupo fosfato y todo hacia el líquido y las cadenas hacia adentro. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Entendimos un poquito eso de rehacerse la membrana? Joshua. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? La membrana va a sufrir un daño. Algún agente, oxígeno, luz, lo que tú quieras. Pongámosle cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que esa membrana, al momento de que se empieza a dañar, los mismos fosfolípidos que están en la membrana van a movilizarse ellos
para tapar ese lugar donde está teniendo contacto. Digamos, lo que te decía Joshua, quitas este pedazo de acá, que hayan expuestos estos fosfolípidos que están acá con sus cadenas carbonadas, y digamos que empezara a entrar líquido. Pero ellos le tienen un pánico, un pavor al líquido. Entonces, ¿qué hacen? Los demás, para que ellos no se tengan miedo, empiezan a cubrir eso mismo, acercándose entre ellos, porque hay una atracción entre ellos por las fuerzas de Van der Waals, por las, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, no es que como que se regenere, sino se reacomoda. Se reacomodan, se rehacen. Ojo aquí, también hay una parte de regeneración, porque hay una parte donde también el cuerpo está generando fosfolípidos, que lo hemos visto en la 21 y todo eso, y pueden llegar nuevos fosfolípidos, eso sí, también, ¿ok? Pero no podemos tal vez esperar a que el cuerpo haga fosfolípidos, me los mande a esa célula, sino que lo que hace es, bueno, mientras viene, cubramos, protejamos, ¿sí? La célula, ¿ok? Porque ¿qué va a pasar? Posiblemente me puede entrar cualquier cosa aquí, un agente patógeno, o incluso algún desecho, algo que no debe. Entonces, por eso es que lo protegen mientras pueden llegar otros. ¿Okay? Si hay una regeneración. ¿Sí? Estamos. Asimetría, esta casi nadie. La célula es asimétrica porque tanto la membrana externa como la interna son totalmente distintas. Pero, doctor, ¿tiene fosfolípidos? Sí, tienen fosfolípidos, pero los receptores no son los mismos, porque no es lo mismo que está sucediendo afuera de la célula en la parte citosólica. En la parte citosólica están sucediendo reacciones bioquímicas para formar energía principalmente, para empaquetar proteínas y lípidos, para poder regenerar células. Entonces, adentro no necesito los mismos receptores de afuera. Entonces, por eso decimos que la membrana celular, una de las características que tiene es que es asimétrica, porque la parte externa no tiene los mismos receptores ni los mismos componentes que la parte interna. ¿Sí? ¿Estamos? A eso le llamamos asimetría de la membrana celular. Estas 4 son las principales características, ojo, de la membrana celular, características, no funciones. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, en esta imagen la puse por eso, porque miren, vean estas largas que hay aquí, vean, no son las mismas que están acá. ¿Sí? Entonces, es diferente totalmente lo que está sucediendo adentro que afuera. A ver, ¿qué es un gradiente de concentración? Sheila. Como concepto, ¿qué es un gradiente de concentración? ¿Cómo se encuentra ¿En dónde? por ejemplo, un gradiente de mayor concentración o de menor? Ok, ahí estamos hablando del movimiento, muy bien. Y el gradiente de concentración nos va a decir qué cantidad de solutos hay de un lado y qué cantidad de solutos hay del otro lado. ¿Sí? Así de una manera muy simple. ¿Por qué estamos viendo eso? Porque nos va a servir para poder entender la parte de transporte. ¿Algún tipo de transporte que ustedes sepan ahorita? Activo y pasivo. Activo y pasivo. Empecemos por eso. De manera general, porque aquí es donde uno se confunde. Bueno, o por lo menos incluso cuando yo estuve ahí con ustedes, a mí me hacían bolas. Que activo, que pasivo, que no sé qué, que simple, pero no sé cuánto. Yo voy a tratar de hacerlos de una forma muy sencilla, a ver si se logra que los tratemos mejor, ¿ok? De manera general, todos los transportes se van a dividir en pasivos y activos. ¿Qué característica tiene el pasivo? El pasivo siempre va a favor. ¿Sí, Josh? ¿No? El pasivo siempre va a favor del gradiente de concentración. Vamos a ir viendo un poquito eso más adelante. Y el activo siempre va a ir en contra del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto a favor en contra? A favor de donde hay más, va a pasar a donde hay menos. En contra del gradiente, a pesar de que haya más de un lado, va a pasar su soluto al otro lado. ¿Sí? Por eso se dice en contra, porque hay mucho de este lado, pero igual va a seguir pasando para este lado ese soluto. ¿Sí? Por eso decimos que es en contra del gradiente de concentración. Entonces vean aquí, pasivos. Alguien que me diga como un concepto de pasivo en el transporte, Joaquín. Que no requiere energía. Vamos a aclarar un poquito ahí, pero ahí quedémonos porque ese es el concepto que nos vienen metiendo desde el colegio. ¿Ok? No requiere energía.
Y el activo entonces sí requiere energía. El cauce. Necesito más energía. Entonces, la pregunta siguiente era, ¿el pasivo necesita de verdad energía o no? Todo transporte va a necesitar energía. Todo transporte va a necesitar energía. ¿Sí? Y lo que dice Isabel es cierto. El pasivo sí utiliza energía. Quitémonos eso de la mente. Porque el concepto es, ¿el transporte pasivo es que no? No. ¿Qué es lo que sucede? ¿De dónde obtiene esa energía? Es la diferencia. En el pasivo, la energía la obtienes de las mismas sustancias y moléculas que se están moviendo. ¿Sí? Por ejemplo, difusión simple, gases, oxígeno, CO2. Ellos tienen una energía, esos enlaces que tienen, ¿ok? Esa energía es la que utilizan para poder pasar de un lado a otro. Mientras que en el activo necesita, como dice Isabel, necesito de ATP. Necesito entonces energía propia de la sustancia del soluto, mientras que en esto necesito energía química producida por las células, porque las células son las únicas que me van a producir ATP. Entonces, esta energía ATP es lo que va a hacer que sea activo. ¿Ok? ¿Estamos claros en esa parte? ¿Sí? Bueno, en los pasivos entonces no necesito de la energía metabólica o la energía que se produce por el metabolismo de la célula, sino con la propia energía del soluto se van a movilizar. Entre el pasivo está el simple y el facilitado. Simple, pasa de un lado a otro sin necesidad de nada, lo que les decía. Conoce al policía de la puerta de años, entonces lo deja pasar sin necesidad de nada, ¿ok? No necesita presentarse, solo buenas noches y de largo, ¿ok? Normalmente son los gases, CO2, oxígeno, que lo vimos en la parte del intercambio gaseoso, ¿ok? Difusión facilitada. ¿Por qué se llama facilitada? Porque aquí las moléculas no tienden a ser apolares algunas, pero siguen siendo chiquitas. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Una proteína transportadora. ¿Una proteína sería integral o periférica? Integral. Bueno, entonces, avancemos. Entonces, va a pasar a través de ese canal de un lado a otro. Y el transporte activo necesito de energía. Endocitosis, exocitosis, necesito de energía para que pase. ¿Okay? La glucosa es una que es difusión facilitada. ¿Ok? No necesita energía para pasar, pero no puede pasar solo a ella. ¿Por qué? Porque es un carbohidrato. El carbohidrato tiene glucosa hidroxilo, no puede pasar por los fosfolípidos. Entonces, ¿qué hace? Uso una proteína transportadora para poder pasar, pero no necesito energía. ¿Por qué no necesito energía? Porque necesito que haya glucosa en la célula para poder formar energía. Entonces, no le voy a poner peros a la glucosa para que pase, sino que le facilito el paso por la membrana. ¿Ok? Transporte activo, bomba sodio-potasio. Necesito que haya ATP para que esa bomba sodio-potasio se abra y cierre de acuerdo al soluto que estoy sacando y al potasio bueno, el sodio que estoy sacando y al potasio que estoy metiendo. Ahorita vamos a eso. Aquí, endocitosis, exocitosis va en activo porque necesito que se use energía para poderlo hacer. Entonces, la endocitosis, tenía movimiento, pero ya no. Bueno, la endocitosis lo que va a hacer es que va una proteína, por ejemplo, esta que está acá, ¿y qué va a hacer? La va a envolver. ¿Qué va a pasar con esta proteína? Va a ir metida con fosfolípidos de la membrana y ahí es donde tiene la facilidad de rehacerse esa membrana, porque quito fosfolípidos de acá, entonces se vuelve a cerrar en ella misma, ¿sí? Eso es rehacerse o la facilidad, característica de rehacerse de la membrana. Exocitosis, ¿qué es lo que sucede aquí? Que va a estar una molécula adentro y lo que me va a hacer es que va a irse a pegar a la membrana plasmática
Los fosfolípidos lo que van a hacer es moverse, porque están regresando, digamos, fosfolípidos, se vuelve a abrir, y lo que va adentro sale. ¿Ok? Por ejemplo, endocitosis, proteínas. Exocitosis, los simógenos los simógenos pancreáticos. ¿Sabemos qué es un simógeno? No, yo sé que no puedes saber. Entonces, el simógenos son enzimas que no están activas, que se activan en cierto lugar. Por eso, en el páncreas no se deben activar esas enzimas. Hasta que salen esas enzimas pancreáticas se deben activar. Lo vamos a ver cuando miremos la otra semana enzimas. ¿Y esta, por qué esta sí la tuvieron todos mal? Bueno, no todos. La mayoría. El grupo que no me preguntó, lo tuvo mal. Es muy distinto hablar de transportes de la membrana a movimientos del soluto. Tanto hablando de pasivos como de activos. Chicos, ya vamos a terminar, por favor. Así terminamos rápido. Son los 3 tipos de movimientos que vamos a tener: simporte, antiporte y uniporte. Uniporte, una molécula pasa de un lado al otro. Puede ser pasivo, puede ser activo, cualquiera de los 2 tipos de transporte. Antiporte, una molécula entra y la otra molécula tiene que salir. Bomba sodio-potasio. ¿Sí? Entran, por ejemplo, van a salir 3 moléculas de sodio para que entren 2 de potasio. Entonces, eso es antiporte, pero es pasivo. Es activo. No, entran 2 de potasio y 3 de sodio. Lo dije al revés. Va. Entonces, que lo dije al revés, son 3 de sodio y entran 2 de potasio. ¿Ok? Y el semiporte van a entrar 2 moléculas al mismo, o se van a mover de un gradiente a otro hacia el mismo lugar. ¿Ok? Y estos son los movimientos que realizan los solutos. Esos son los que quiero que dibujen un poquito ahí en la membrana para que se les quede. ¿Alguna duda? La función de que sea capa lítica. Bueno, le da la fluidez, le da la parte también de la permeabilidad. Estamos. No entendimos. Estos son los movimientos que pueden hacer los solutos. Pueden ser transportes pasivos o pueden ser transportes activos. Uniporte. Viene una molécula y se pasa de un lado a otro. No te estoy diciendo si utiliza energía o no. Solo es que una molécula pasó de acá para acá. Puede ser activo o pasivo. Antiporte. Una molécula va a entrar de un gradiente a otro, pero para que esa entre, otra molécula tiene que salir al otro lado, como equilibrar. Semiporte, 2 moléculas entran de un gradiente a otro gradiente. Estos 3 tipos son los movimientos que realizan los solutos en los transportes de la membrana, sea pasivo o sea activo. ¿Ok? Nos faltó porque me pidieron que repasara un poquito lo de vitamina C lo último, pero vamos a tratar de retomar un poquito mañana. ¿Ok? Pasan sus hojas para adelante. Los de laboratorio, por favor.